Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita para niñas y niños de aproximadamente 3 a 6 meses. Está súper fácil de tejer, es un patrón básico ideal para principiantes, así es que espero que les guste. Ahora fácilmente pueden tejer esta chaquetita o cardigan desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 a 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También ahí les voy a dejar links de tutoriales ya en el canal donde les enseño cómo tejer gorritos, zapatitos y pantaloncitos para que puedan completar el conjunto. Ahora para tejer esta chaquetita, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para el tamaño de 3 a 6 meses yo usé un total de 95 gramos. Dependiendo del tamaño que ustedes van a hacer, van a usar más o menos. También van a necesitar 5 botones. Estos son de 13 milímetros, pero también dependiendo del tamaño de ganchillo que ustedes estén usando, pueden usar unos de 12, 13, 14 o hasta 15 milímetros. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar y tejer este suétercito, voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en este paso a paso. Bueno, para continuar ya tengo mi cadena lista. Tengo un total de 46 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 centímetro más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Bueno, para empezar, como les digo, aquí tengo 46 cadenas. En la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Estas 3 cadenas que han quedado aquí al inicio cuentan como un punto alto. En total tengo 2. Aquí para este primer delantero voy a hacer un total de 6 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Tengo 3. En la siguiente son 4. En la siguiente 5. Y en la siguiente 6. Aquí está, tengo 6 puntos altos incluyendo las 3 cadenas aquí al inicio. Ahora para hacer la primera esquina voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena aquí voy a hacer un punto alto. Ahora antes de continuar vamos a poner un marcador marcando esta primera esquina. Esto lo vamos a hacer para que se nos haga más fácil cuando hagamos la siguiente vuelta, ya que en este espacio de cadena es donde vamos a estar haciendo los aumentos. Ahora, para el hombro o para lo que van a ser las mangas, vamos a hacer un total de 10 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer el segundo punto alto. Tengo 1, 2. En la siguiente cadena son 3. En la siguiente 4 y así hasta tener 10 puntos altos. Continúen, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 10 puntos altos para la primera manga. Miren, tengo la primera esquina, luego tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahora para hacer la segunda esquina voy a hacer una cadena y para continuar y hacer los puntos de la espalda vamos a hacer un total de 12. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer el primer punto alto de los 12 y antes de continuar vamos a marcar esta segunda esquina. Ahí está. Ahora voy a hacer estos 12 puntos altos, así es que en cada cadena vamos a hacer un punto alto hasta tener 12. Continúen, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos altos para la espalda. Miren, aquí está la segunda esquina, luego hicimos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora, para hacer la tercera esquina hacemos una cadena
y en las siguientes 10 cadenas vamos a hacer un punto alto. Esto va a ser para la segunda manga. Y ya saben, antes de continuar vamos a marcar esta tercera esquina. Y ahora voy a continuar hasta tener 10 puntos altos para la segunda manga. Terminemos de hacer estos 10, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 10 puntos altos para la segunda manga. Aquí está la tercera esquina, luego tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahora voy a hacer una cadena para la cuarta esquina y aquí me sobran 6 cadenas. En estas últimas 6 cadenas vamos a hacer un punto alto. Aquí vamos a poner el marcador para marcar esta esquina. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 6 puntos altos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos últimos 6 puntos altos para el segundo delantero. Así termino ya esta primera vuelta con un total de 44 puntos. Cada uno de los delanteros tienen 6 puntos. A este lado recuerden que tenemos las 3 cadenas que cuentan como un punto. Para cada una de las mangas tenemos 10 puntos y para la espalda tengo 12 puntos. Así que se hace un total de 44 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están ahí para que cuando terminemos el canesú, aquí esta parte quede recto y no quede chueco. Así que los únicos puntos que ustedes van a contar son los puntos altos, no las cadenas. Ahora, aquí lo que voy a hacer es voy a trabajar estos 6 puntos altos. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. En el siguiente punto alto tengo 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ahora, en cada uno de los espacios de cadena de cada esquina, esto es lo que van a hacer. Miren, van a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Eso es todo lo que van a hacer en cada una de las esquinas. Ahora vamos a continuar y hacer un punto alto por cada uno de estos puntos. Así, hasta llegar a la siguiente esquina donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Cuando hagan esta segunda esquina van a continuar para los puntos de la espalda, van a hacer 12, luego van a hacer la tercera esquina. Luego van a hacer 10 puntos altos la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 6 puntos. Continúen así, terminemos de hacer esta segunda vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 52 puntos altos. Cada uno de los delanteros tiene 7 puntos. Cada una de las mangas tiene 12 y para la espalda tengo 14 puntos. De aquí en adelante vamos a estar aumentando 8 puntos. Los delanteros cada uno va a aumentar un punto y para las mangas cada una va a aumentar 2 y para la espalda va a aumentar 2 puntos también. Ahora para hacer la vuelta número 3 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Recuerden, las 2 cadenas nunca cuentan. Aquí voy a hacer un punto alto en cada uno de estos 7 puntos. Empezando encima del primer punto alto voy a hacer el primero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora en cada una de las esquinas hacemos lo mismo. Vamos a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y ahí está. Así es como van a trabajar cada una de las esquinas. Ahora ustedes van a continuar y hacer lo mismo, un punto alto encima de cada punto alto y en cada esquina van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, un punto alto, cadena, punto alto. Así es que continúen así para esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 60 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 8 puntos, cada una de las mangas tienen 14 y para la espalda tengo 16.
Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Encima de cada uno de estos puntos hacemos un punto alto. Así es que empezando encima del primer punto hacemos un punto alto. Tengo 1, 8. Ahora voy a retirar el marcador y en el espacio de cadena hacemos punto alto, cadena, punto alto. Y así van a trabajar cada una de las esquinas. Así es que continúen haciendo un punto alto por cada punto y en cada esquina van a hacer lo mismo hasta terminar esta vuelta número 4. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta tengo 68 puntos. Cada uno de los delanteros tiene un total de 9 puntos. Cada una de las mangas tiene un total de 16 y para la espalda tengo 18 puntos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar un punto alto por cada punto. Empezando encima del primer punto alto tengo 1, 9. En el espacio de cadena de cada esquina vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer punto alto, cadena, punto alto. Así van a continuar para esta vuelta número 5, haciendo un punto encima de cada punto y cuando lleguen a las esquinas van a hacer lo mismo, un punto alto, cadena, punto alto hasta terminar esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo un total de 76 puntos. Cada uno de los delanteros tiene un total de 10 puntos. Cada una de las mangas tiene 18 y para la espalda tengo 20. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto hasta llegar a la primera esquina. En esta vuelta vamos a aumentar más puntos de lo normal. En cada vuelta, de la vuelta número 1 hasta la 5, habíamos estado aumentando 8 puntos. En estas últimas vueltas que vamos a hacer, vamos a estar aumentando 16 puntos al final. Ya les voy a mostrar cómo. Ahí está. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos. Ahora voy a retirar el marcador. Esta es la primera esquina. De aquí en adelante, en las esquinas vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así vamos a trabajar cada una de las esquinas. Vamos a estar aumentando más puntos ahora. Vamos a estar aumentando 4 puntos en lugar de 2. Y ahora vamos a continuar y hacer un punto alto por cada punto hasta llegar a la esquina donde vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y así en cada esquina hasta terminar esta vuelta número 6. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo 92 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 12 puntos. Cada una de las mangas tiene 22 y para la espalda tengo 24. Ahora, para la vuelta número 7 vamos a repetir lo mismo de la vuelta 6. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto. Tengo 1, 12. Ahora en el espacio de cadena, que es la primera esquina, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 6. Vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así van a trabajar cada una de las esquinas. Para estos puntos van a hacer un punto alto hasta terminar esta vuelta número 7. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 7. Al final de esta vuelta tengo 108 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 14 puntos. Cada una de las mangas tiene 26 y para la espalda tengo 28 puntos. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar.
y voy a hacer un punto alto empezando encima del primer punto hasta llegar a la primera esquina. Trece, 14. Ahora en el espacio de cadena de cada esquina vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así van a trabajar cada una de las esquinas. Así es que continúen haciendo un punto alto por cada punto hasta terminar esta vuelta número 8. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de la vuelta número 8 del Canesú tengo un total de 124 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 16 puntos, cada una de las mangas tiene 30 puntos y para la espalda tengo 32 puntos. Ahora, el Canesú, así como está desde aquí hasta aquí, la sisa está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora, de aquí en adelante, este va a ser el frente del suétercito y este va a ser el lado revés. Asegúrense de poner un marcador marcando el frente. La vuelta número 8, la última vuelta del Canesú, la hicimos al lado derecho. Esta primera vuelta que vamos a hacer del cuerpo la vamos a trabajar al lado revés. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas. Aquí, empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. En el siguiente un punto alto y así hasta llegar a la primera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 16 puntos altos para el primer delantero. Ahora en el espacio de cadena de esta primera esquina voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora para dividir la primera manga voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora, yo solamente voy a hacer 4 cadenas, pero si ustedes quieren agregar más cadenas para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. No hay ningún múltiplo, así que pueden agregar cualquier número de cadenas. Lo único que cuando hagan la manga, el número de puntos que ustedes van a tener va a ser más que el que yo voy a tener. Y también cuando hagamos la siguiente vuelta van a tener más puntos. Pero lo importante es de que tengan la medida ahí del pecho. Ahora, para dividir la primera manga, me voy a saltar estos 30 puntos. En esta segunda esquina vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora voy a continuar y hacer un punto en cada uno de estos puntos altos hasta llegar a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos altos para la espalda. Ahora en esta tercera esquina vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora para la espalda tengo un total de 38 puntos. Teníamos 32 más 3 más 3 se hace 38 puntos. Ahora para dividir la segunda manga vamos a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar estos 30 puntos y en la esquina voy a hacer 3 puntos altos. Ahora voy a continuar y hacer un punto hasta terminar esta primera vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la primera vuelta del cuerpo. En esta vuelta hemos dividido las mangas. Tengo un total de 84 puntos al final de esta vuelta. Cada uno de los delanteros tiene un total de 19 puntos. Para la espalda tengo 38 y debajo de cada manga tengo 4 cadenas. Así es que se hace un total de 84 puntos incluyendo las cadenas. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto y así hasta llegar aquí debajo de las mangas donde tenemos estas cadenas. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estas cadenas debajo de la manga. Terminé de hacer estos 19 puntos altos para el primer delantero. Ahora debajo de la manga están estas 4 cadenas. En cada una de las cadenas vamos a hacer
2 puntos altos. 1 y 2 en la primera cadena, 2 puntos altos en la segunda cadena, 2 puntos altos en la tercera cadena, 2 puntos altos en la cuarta cadena. Ahí está. Ahora voy a continuar y hacer un punto alto en cada uno de estos 38 puntos para la espalda hasta llegar debajo de la segunda manga. Aquí vamos a hacer lo mismo. Van a ser 2 puntos altos por cada cadena y luego continuar y terminar estos puntos del segundo delantero. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 92 puntos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta lo único que voy a hacer es un punto alto en cada punto al modo de terminar con un total de 92 puntos también. De aquí en adelante esta es la vuelta que vamos a repetir y siempre vamos a tener 92 puntos. Continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 3. Al final de esta vuelta tengo 92 puntos. Ahora de aquí en adelante, esta es la vuelta que vamos a repetir. Así es que voy a hacer 2 cadenas para la vuelta número 4 y voy a girar. Y encima de cada uno de estos puntos voy a hacer un punto alto. Y así vamos a continuar para el resto del suétercito hasta tener el largo aquí del suétercito. Ahora si ustedes quieren hacerlo más largo o más corto, ahí fácilmente pueden ajustar el número de vueltas que van a hacer de aquí en adelante. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer, así es que continúen. Nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar esta parte del suétercito. Miren, he hecho un total de 14 vueltas aquí para el cuerpo. Contando desde el inicio donde dividimos las mangas, tengo 14 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. La última vuelta que hice, la vuelta número 14, la hice al lado derecho. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo del suétercito, pero antes les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 9 y 7 octavos de pulgada. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del suétercito, así es que para la vuelta número 15 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Encima de este primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí miren, en el siguiente punto, que es el segundo, contando desde el inicio, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, y así hasta llegar al último punto. Encima del último punto voy a hacer un medio punto alto. Y ahí está, así voy a trabajar esta vuelta número 15, así es que continúen así, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 15, que es la primera vuelta aquí de la pretina. Aquí al final, miren, encima del último punto vamos a hacer un medio punto alto. Y ahí está, así terminó esta vuelta. Tengo un total de 92 puntos. Ahora para la vuelta número 16 y la vuelta número 17 vamos a repetir lo mismo. Hacemos 2 cadenas, giramos. Encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora, estos puntos que siguen los voy a trabajar así como se presentan. El punto que sigue, que es el segundo contando desde el inicio, está enredarse por frente. Así es que voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, uno por frente, uno por detrás y así hasta terminar esta vuelta número 16. Ahora cuando lleguen aquí a ese otro lado, encima del último punto, van a hacer el último medio punto alto, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y para la vuelta número 17 van a repetir lo mismo, así como hemos iniciado esta vuelta número 16. Para la pretina yo voy a hacer estas 3 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que continúen así, nos vemos al final de la vuelta número 17.
Terminé de hacer la pretina de la parte de abajo, hice 3 vueltas, la vuelta número 15, 16 y 17. La vuelta número 17 la hicimos al lado revés. Ahora vamos a continuar aquí y trabajar este delantero. Esta primera vuelta que voy a hacer, la voy a hacer al lado revés. Así es que aquí para continuar con los delanteros y hacer la pretina también, aquí vamos a hacer una cadena. Ahora, en este último punto que hice al final de la vuelta 17 voy a hacer un medio punto alto al final de la siguiente vuelta, medio punto alto al final de la siguiente. Así es que aquí tengo 3 porque fueron 3 vueltas que hice. Ahora, aquí está la última vuelta, la vuelta número 14 del cuerpo del suétercito. Al final están 2 cadenas. En ese espacio voy a hacer un medio punto alto. Ahora, 2 medios puntos altos en la siguiente vuelta. 1 en la siguiente vuelta, en el espacio de las 2 cadenas. 2 medios puntos altos en la siguiente. Y así, 1 y 2 en la siguiente vuelta. Aquí asegúrense de no hacer muchos puntos porque si no, esta parte queda muy cargada de puntos y no se mira bien. Así es que así voy a continuar haciendo 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí a la parte de arriba del canesú. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta. Esta vuelta la estoy haciendo al lado revés. Miren, aquí en el último punto de cadena, que es este, miren, aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora, aquí tengo un total de 37 medios puntos altos para este lado. Ahora voy a hacer una cadena y voy a girar. Y ahora vamos a hacer un medio punto alto encima del primer punto. Y en el siguiente, el segundo aquí, voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. Un medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás y así hasta llegar a la parte de abajo. Asegúrense de hacer estos medios puntos altos un poco sueltos y no muy apretado para que esta parte no se les vaya a encoger. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta de este delantero. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a hacer una vuelta más. Y lo mismo, empezando encima del primer punto, hacemos un medio punto alto. Ahora vamos a trabajar los puntos así como se presentan. El que sigue, hacemos un medio punto alto en realce por detrás, un medio punto alto por frente en el siguiente, uno por detrás y así por toda esta tercera vuelta hasta llegar aquí a la parte de arriba. Esta tercera vuelta de este delantero la estamos trabajando al lado revés. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuello. Terminé de hacer este primer delantero. Hice 3 vueltas, la vuelta número 3, aquí al final encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora esta parte ya está terminada, ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Una cosa, si ustedes están haciendo este suétercito para varoncito, entonces lo que van a hacer es, este lado es donde van a ir los ojales. Yo no hice ningún ojal porque los espacios que quedan en medio, miren, entre los medios puntos altos es lo suficiente grande para que fácilmente pasen botones de 11, 12, 13 o hasta 14 milímetros, dependiendo del número de gancho que ustedes estén usando. Asegúrense de que pase por este hueco que queda ahí y ya tienen entonces los ojales. Para niñas, aquí es donde van a ir los botones y a este lado es donde van a estar los ojales. Fácilmente pueden hacerlo para niños y niñas. El terminado para niña va a ser un poquito diferente, pero igual, si ustedes lo quieren hacer igual, los delanteros pueden hacerlo así como hicimos estas 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Continúen viendo, ya van a ver cómo vamos a terminar aquí este delantero, que es donde van a ir los ojales para niñas. Ahora, para el cuello, aquí vamos a iniciar haciendo una cadena y en este último punto que hice,
del delantero, la tercera vuelta, voy a hacer un medio punto alto. En la siguiente vuelta del delantero voy a hacer un medio punto alto, y en la tercera vuelta del delantero un medio punto alto. Tengo 3 puntos porque fueron 3 vueltas que hice. Ahora, encima de este punto alto, miren, donde tengo estos 2 medios puntos altos, ahí encima voy a hacer un medio punto alto. Ahora, desde aquí podemos ver los puntos del cuello. Miren, este es el primer punto. Aquí voy a iniciar con un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así por todo alrededor del cuello. Otra vez más, asegúrense de que estos puntos estén bien sueltos para que el cuello no se vaya a encoger. Y así es como voy a trabajar yo el cuello. Si ustedes prefieren también, en lugar de hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, encima en los puntos de cadenas pueden hacer una vuelta de medios puntos altos. También se va a ver muy bonito el terminado, pero yo voy a continuar así. Bueno, terminemos de hacer el cuello, nos vemos aquí a este lado para mostrarles cómo vamos a trabajar el segundo delantero. Terminé de hacer el cuello, tengo un total de 47 puntos. Aquí encima del último punto, que son las cadenas, hice un medio punto alto. Ahora, para trabajar este delantero, si ustedes están haciendo el suétercito para niños, lo van a hacer exactamente igual como hicimos este. 3 vueltas de medios puntos altos. La primera vuelta es donde hacemos medios puntos altos, luego la vuelta 2, medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, al igual que la vuelta 3. Este suétercito, como es para niñas, yo voy a hacer nada más la primera vuelta de medios puntos altos, así es que así es como lo vamos a hacer. Esto es igual si lo están haciendo para niños o niñas, esta vuelta aquí. Así es que empezando encima, aquí hice una cadena, y empezando en este espacio, el primer espacio del último punto que hice, voy a hacer un medio punto alto, y luego voy a continuar haciendo 2, 1 al final de la siguiente vuelta, 2 al final de la siguiente vuelta, 1, y así hasta llegar a la parte de abajo. Esto es lo mismo que hicimos aquí para la primera vuelta del primer delantero. 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí. Lo importante es de que terminemos con el mismo número de puntos. Para mí, para este primer delantero, en la primera vuelta yo tenía 37 medios puntos altos. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta de este segundo delantero. Ahora que al final, encima del último punto, hice el último medio punto alto. Si ustedes están haciendo este suétercito para varoncito, entonces van a hacer una cadena, van a girar y van a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás hasta llegar aquí a la parte de arriba. Van a hacer su último punto encima del último punto, una cadena, girar, un medio punto alto encima de ese primer punto, y luego continuar y trabajar los puntos como se presentan. Es exactamente igual como hicimos a este lado. Ahora, como les había dicho, yo voy a hacerlo para niñas, así es que voy a hacer una cadena y voy a girar. Miren, aquí he puesto estos marcadores, y aquí los marcadores los tengo cada 4 puntos, excepto aquí el primero. Tengo 1, 2, y en el tercer tengo un marcador. Luego tengo 1, 2, 3, y en el siguiente tengo un marcador, y así hay 4 puntos entre marcador y marcador. En estos marcadores es donde voy a hacer una conchita o un abanico. Ya les voy a mostrar. Así es que aquí, para iniciar la vuelta 2, si lo están haciendo para niñas, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer punto voy a hacer un punto bajo. Ahora me voy a saltar 1, y en el siguiente punto, en el espacio, no en el punto, miren, está el punto con las 2 barritas. Yo voy a meter el gancho en el espacio. En este espacio, aquí vamos a hacer 5 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me voy a saltar 1, y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Me salto 1, y en el siguiente, que es donde está el marcador,
voy a hacer un abanico o una conchita de 5 puntos altos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Me salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo, me salto un punto y en el siguiente, que es donde está el marcador, en el espacio, miren así, voy a hacer 5 puntos altos y así voy a ir haciendo este lado con estas conchitas o estos abanicos de 5 puntos altos. Ahí está. Me salto un punto y en el siguiente, encima, punto bajo, me salto un punto y en el siguiente, en el espacio del punto, hago esta conchita. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer. Miren qué lindas están las conchitas. Así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta llegar aquí. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas hacia este costado. Bueno, continúen así, terminemos de hacer esta vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy en la parte de arriba del suétercito. En esta vuelta hemos hecho estas conchitas a lo largo del delantero. Tengo un total de 9 conchitas. Ahora aquí al final, encima del último punto, vamos a hacer un punto bajo. Y ahí está, esta parte está terminada. Si ustedes quieren dejarlo así, lo pueden hacer, no pasa nada. Ahora yo voy a hacer una vuelta más y lo vamos a hacer de esta manera. Miren, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima de este primer punto voy a hacer un punto bajo. Ahora, por cada uno de los puntos altos de las conchitas, vamos a hacer un punto bajo en realce por frente. Empezando con este primer punto alto, hacemos un punto bajo en realce por frente y así cada uno de los puntos altos. Ya les voy a mostrar cómo se mira. Le da un terminado muy bonito y hace resaltar estas conchitas. Ya van a ver. Un punto bajo en realce por frente por cada punto alto. Miren, ya terminé 2 conchitas. Por el lado del frente, así es como se miran. Miren qué lindo está. Y bueno, así vamos a continuar y trabajar esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta tercera vuelta de este segundo delantero. Aquí al final, encima del último punto, hice un punto bajo, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Y ya esta parte está terminada y como pueden ver, yo ya agregué los botones. Los botones que yo estoy usando son unos botones de 13 milímetros y estoy usando 5. Ahora, los ojales, yo estoy usando el espacio entre 2 puntos altos aquí de esta conchita como un ojal. Miren así, en medio. También puede ser donde pueden usar el espacio que queda aquí, en el mero pegue donde hicimos la conchita como ojal también. Miren, fácilmente pasan ahí los botones. Ahí va a depender de ustedes cómo prefieren hacerlo. Yo estoy usando el espacio entre 2 puntos aquí de la conchita como un ojal. Y ya también les dije que si lo van a hacer para niños, nada más van a hacer estas 3 vueltas que hicimos aquí de este primer delantero, lo van a hacer aquí. Y aquí es donde van a estar los ojales. Aquí van a poner sus botones para niño y van a usar los espacios en medio entre las vueltas de medios puntos altos. Y bueno, ahí está. Esta parte ya está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es la manga. Ahora cuando les toque hacer este lado lo van a hacer exactamente igual. Así es que nos vamos a ir aquí a este lado. Esta primera vuelta de la manga la vamos a trabajar al lado revés porque vamos a continuar con el punto. Fácilmente ustedes pueden continuar en forma circular y hacer todas las vueltas al lado derecho, pero el punto les va a quedar diferente. Si ustedes quieren hacerlo de esa manera, también no pasa nada. Se les va a ver diferente, como les digo, pero también se puede hacer. Yo quiero seguir el punto. Miren, una vuelta al derecho y una al revés. Así es que aquí para la manga vamos a hacer esta primera vuelta al lado revés y vamos a iniciar aquí debajo de la manga. Si recuerdan, aquí agregamos 4 cadenas
Y en la siguiente vuelta agregamos 2 puntos altos en cada una de las cadenas. Aquí están los 8 puntos. 2, 4, 6, 8. Vamos a irnos en medio al modo de tener 4 puntos altos a este lado y 4 a este lado. Voy a meter el gancho ahí en medio. Vamos a jalar una lazada. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahí está. Estas 2 cadenas nunca van a contar de aquí en adelante. Ahora vamos a irnos hacia el lado izquierdo. Así es que lo que voy a hacer aquí es me voy a saltar estos 4 puntos altos y justamente aquí en este espacio voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, voy a dejar 2 lazadas en el gancho y me voy a ir aquí a este punto alto. Este es el último punto alto que hicimos al dividir las mangas. Así es que allí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cierro. Aquí hemos trabajado este punto de esta manera para que no quede un hueco entre el primer punto alto del centro y este primer punto alto que voy a hacer de la manga. Aquí para la manga hemos dejado 30 puntos, así es que ahora voy a hacer un punto alto en el primer punto alto de la manga y un punto alto en cada uno de los puntos al modo de tener 30 puntos altos aquí por todo alrededor de la manga. Cuando lleguemos aquí al último punto alto, nos vamos a ver para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Nos vemos entonces. Terminé de tejer los 30 puntos altos aquí de la manga, más los 2 que tengo aquí al inicio, el del centro y este que hicimos junto. Tengo 32 puntos hasta aquí. Ahora vamos a trabajar 2 puntos juntos aquí al final, al modo de terminar con 33 puntos. Así es que voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho en este espacio de este último punto alto aquí. Jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho y aquí tengo estos 4 puntos altos que están debajo de la manga. En medio tengo 2 a este lado, 2 a este lado. Ahí voy a meter el gancho, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas sino que del primer punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta con un total de 33 puntos. De aquí en adelante siempre vamos a tener 33 puntos altos. Ahora si ustedes quieren hacer la manga un poquito más ancho, entonces aquí pueden agregar 2 puntos más, 2, 3 puntos más. Ahí va a depender de ustedes si quieren hacer la manga un poquito más ancho. Así como está para la medida que yo estoy haciendo, es más que suficiente. También si la quieren hacer más pequeña, entonces en la siguiente vuelta pueden hacer reducciones donde quitan 1 o 2 puntos. Para el tamaño que estoy haciendo no es necesario. Así es que aquí para continuar y hacer la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora encima de cada uno de estos puntos voy a hacer un punto alto. Empezando en este que sigue. Miren aquí. Un punto alto y un punto alto en cada uno de los puntos por todo alrededor al modo de siempre terminar con 33 puntos altos. De aquí en adelante esto es todo lo que vamos a hacer hasta tener un total de 15 vueltas. Y bueno, continúen así para esta segunda vuelta, nada más haciendo un punto alto por cada punto. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo terminar esta vuelta y cómo iniciar la siguiente vuelta, ya que de aquí en adelante ustedes van a continuar y terminar la manguita. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta segunda vuelta. Para terminar, no se les vaya a olvidar hacer un punto aquí en este último punto alto. Asegúrense de contar sus puntos antes de continuar para asegurarse de que están terminando correctamente y siempre terminando con 33 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta con 33 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3, 2 cadenas, giramos. Y repetimos lo mismo aquí a este lado. Encima del primer punto alto hacemos un punto alto
y un punto alto en cada uno de estos puntos altos, al modo de siempre terminar con 33 puntos. Y bueno, así van a continuar. Lo importante es de que cuando terminen tengan 33 puntos y al final van a unirse con un punto deslizado, 2 cadenas y girar y repetir lo mismo. Así vamos a continuar para hacer la manguita. Aquí vamos a hacer un total de 15 vueltas y luego vamos a hacer aquí el puño. Así es que continúen así. Nos vemos al final, ya cuando hemos terminado esas 15 vueltas, para mostrarles cómo vamos a hacer el puño. Terminé de hacer las 15 vueltas aquí para la manguita. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vueltas. La vuelta número 15 la hice al lado revés, desde debajo de la manga hasta el final. Así como está ahorita, está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son casi 6 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es el puño. Así es que aquí, después que nos hemos unido, vamos a hacer una cadena. Vamos a girar, el puño lo vamos a trabajar al lado derecho. Así es que aquí para empezar, esta va a ser la primera vuelta del puño o la vuelta número 16, si contamos todas las vueltas. Así es que hice una cadena, vamos a girar y empezando con este primer punto alto, miren aquí, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Y así por toda la vuelta, alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Para terminar, se van a ir encima del primer medio punto alto en realce aquí. Se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena y para la vuelta número 2 y 3 del puño van a hacer lo mismo. Van a trabajar estos puntos así como se presentan. El primero está en realce por frente, así es que van a empezar con un medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás y así hasta completar un total de 3 vueltas. Esta es la primera, así es que continúen, terminen la primera vuelta y luego para la vuelta 2 y 3 van a hacer lo mismo. Bueno, terminemos de hacer el puño, así es como se va a ver cuando ya esté terminado, así es que luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado. Terminé de hacer el puño, hice 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí todos mis hilos. Y ya la manguita está terminada. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí con esta manguita, lo van a hacer aquí con la otra manguita. Está hecho exactamente igual. Y bueno, ahí está, el suétercito ya está terminado. Miren qué lindo está, está precioso. Y todo está hecho con puntos altos y medios puntos altos en realce por frente y por detrás para las pretinas y el cuello y aquí el puño. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas del suétercito ya terminado. Miren, desde arriba del cuello hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 16.5 centímetros, que son más o menos 6.5 pulgadas. Ahora, el ancho de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora el largo desde arriba del hombro hasta la pretina de aquí abajo está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Esta parte está midiendo aproximadamente 13.5 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. Ahora el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niñas y niños de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, ahí les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora ya saben, los ojales son los
espacios que quedan aquí en medio, miren, entre estos puntos altos que hicimos en estas conchitas. Y ya saben que también pueden hacer el delantero, así como se los mostré cuando hicimos este lado, donde hacemos nada más estas 3 vueltas si no se quieren complicar con estas conchitas, pero son bien fáciles de hacer. Estoy segura que ustedes lo van a poder hacer. Ahora los botones, no sé si ya les mencioné, pero los botones son de 13 milímetros, dependiendo del número de gancho que ustedes estén usando. También pueden usar de 12, 13, 14 o hasta 15 milímetros. Ahora, para este suétercito de 3 a 6 meses, yo usé un total de 95 gramos. Así es que con un ovillo de 100 gramos fácilmente pueden hacer aquí el suétercito. Y bueno, ahí está. Ya está terminado el suétercito. Ya saben que lo pueden tejer para niñas y niños. Ahora asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el pantaloncito, tal vez el gorrito, pero ya en el canal tengo muchos tutoriales usando el mismo punto. Este es un suétercito básico, así es que ya tengo muchos tutoriales donde les enseño cómo tejer gorritos, pantaloncitos y un overall también con el mismo punto. En la caja de información les voy a dejar el link por si quieren completar el conjunto. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.